Muy buenas noches, me da mucho gusto saludarlos de nuevo en Asterisco, la revista televisiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, en esta emisión vamos a reanudar el elogio de la lectura, una herramienta que a lo largo de casi 6.000 años de historia, de la palabra escrita, de las tablillas sumerias al CD-ROM, ha permitido al hombre pensar, gozar y aprender. Y también es un elogio del libro porque ha sido, ya lo dijo Jorge Luis Borges, más asombroso del hombre, la extensión de su memoria e imaginación. Hoy participa con nosotros en nuestro programa el escritor Gonzalo Celorio, con quien platicaremos, entre otros asuntos, de las bibliotecas privadas y su personal organización. Recorreremos las casas biblioteca más importantes del país con la guía de sus propietarios, además de que conoceremos la biblioteca de uno de los hombres de letras más importantes del siglo XX en México, Alfonso Reyes. Claudia Hernández de Valle Arizpe nos presentará su habitual sección de libros y una entrevista que realizó a Joaquín Sartorius, poeta alemán, sobre los institutos Goethe, y Javier Alandaluna concluirá su reportaje sobre qué leen los escritores en México. Por supuesto, tendremos también nuestra sección del elogio de la lectura. Quédese con nosotros. Comenzamos. Toda biblioteca personal, escribió José Gauss, es un proyecto de lectura, porque un libro no leído, dice a su vez Gabriel Said, constituye, bajo una especie de imperativo moral, un proyecto no cumplido. Es por ello que la gente verdaderamente culta es capaz de tener en su casa, sin perder el aplomo, miles de libros que no ha leído y mantener intacta la necesidad vital de seguir comprando textos. Conozcamos a algunos bibliófilos que han ingresado a la historia de la cultura nacional gracias a sus obras y, por supuesto, a sus excepcionales bibliotecas. Vamos a iniciar con el poeta Alí Chumacero y el maestro José Luis Martínez. Como poeta, tipógrafo, editor y funcionario del Fondo de Cultura Económica, Alí Chumacero ha vivido siempre rodeado de libros. Yo tengo una edad ya pues que empieza a entrar en la madurez. Así que mi biblioteca es muy antigua en cuanto a su raíz, en cuanto a su punto de arranque. Porque yo a los 15 años tenía una biblioteca de 300 volúmenes y ahora pues ha crecido muchísimo. A los 81 años, Alí Chumacero ha logrado reunir cerca de 40.000 volúmenes. Es casi especializada porque yo he reunido libros sobre todo literatura, que hablan, que expresan y que son literatura. Mi gran afición, mi gran pasión de la adivinación y del conocimiento totalmente irracional. Alí Chumacero vive en la colonia San Miguel Chapultepec. Afirma que su biblioteca es el centro de una casa que está rodeada de unos cuartos en los que se duerme, se come o se oye un poco de música. Pero la mayor parte del día, Alí está en una biblioteca en la que fácilmente encuentra lo que busca. Está clasificada por países. Como es una biblioteca de literatura, es fácil clasificarla. Se van poniendo los países uno tras otro, más o menos por cronología. Yo tengo un libro favorito, que siempre lo he leído, me ha acompañado en algunos viajes, lo tengo siempre de cabecera, que es la Biblia. Es decir, la Biblia contiene todo aquello que contiene nuestra cultura. De 1930, 31, que empecé a leer, casi en el año 2000, habré leído unos 5.000 volúmenes. Yo pienso leer 5.000 volúmenes por lo menos, creo que estoy muy cerca, antes de los 100 años. Presidente de la Academia Mexicana de la Lengua, el maestro José Luis Martínez ha integrado una biblioteca de lujo. Es quizá la biblioteca privada más relevante de Latinoamérica. ¿Cómo comenzó? Hace muchos años, hace más de 50 años, hace unos 70 años quizá. Con los primeros libros, primero unos libros que me dio mi padre. Las vidas de santos y alguna poeta jalisciense, los libros del padre Plasencia. Mira, mi preocupación era a la vez un poco querer saber de todo, pero tengo también
los que han sido mis grandes aficiones. Los libros de Rilke, los libros de Kafka, Baudelaire, Rimbaud, Valéry, sobre todo Paul Valéry y Mallarmé. Del otro lado está la literatura mexicana, la historia básica de México, los códices y el siglo XVI, y los diccionarios y el arte. Allí hay cine, teatro, libros sobre música, bestsellers, libros de cómics que me gustan mucho, dibujitos, fotografía y otras misceláneas por el estilo. ¿Cuántos miles de libros tiene su biblioteca? Pues quizá entre 40 y 50, pero es más un cálculo aproximado. Lo que sé es que son muchos y que soy solo para cuidarlos. Tengo un ejemplar excelente de la retórica cristiana, que es el primer libro que publicó un mexicano, un tlaxcalteca, en Europa en 1579. Tengo un ejemplar perfecto y muy bonito. Nos da mucho gusto recibir aquí en el Foro de Asterisco a Gonzalo Celorio. Como todos ustedes saben, Gonzalo es miembro del Sistema Nacional de Creadores de la Academia Mexicana de la Lengua. Él ha dirigido durante muchos años la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y ahora dirige la Facultad de Filosofía y Letras también en la UNAM. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias, Mercedes, por esta invitación. Estoy muy contento de estar contigo. Gracias. En tu vida los libros han sido muy importantes, pero también las bibliotecas. ¿Cómo fuiste conformando? Cuéntanos esta biblioteca personal, porque sabemos que desde adolescente te gustaban los libros de aventura, por ejemplo. ¿Cómo fuiste seleccionando esos libros que hoy en día hacen ese espacio tan personal y privado como es tu biblioteca, Gonzalo? Bueno, cuando uno tiene un gusto por la lectura, más que un gusto, una pasión por la lectura, no se atreve a desechar lo que ya leyó y evidentemente esto se va almacenando y va engrosando la hilera de un librero y después ese librero requiere otro entrepaño y después ese librero se multiplica y llega un momento en que realmente una casa se convierte en una biblioteca y todo se subordina a la biblioteca. Acaba uno por tener libros en la cocina, en el baño, en el comedor, en la recámara. Y todos los libros empiezan a ser como libros de cabecera o libros de piecera, por decirlo de alguna forma. ¿Qué temas, han conformado esa selección de los libros en tu vida? Bueno, la verdad es que no soy un lector muy diferente a cualquier lector que tiene este gusto por la lectura y que de niño evidentemente leyó las novelas de aventuras y leyó a Julio Verne y a Emilio Salgari y que leyó el libro de Edmundo D'Amici, El corazón diario de un niño, ¿no? Y después vienen otro tipo de libros. Cuando uno es adolescente quizás empieza a leer libros de amor, a leer poesía, y después me dediqué al estudio formal de la literatura en la Facultad de Filosofía y Letras y evidentemente que pues fui haciendo un recorrido orgánico y sistemático por la historia de nuestra literatura, de la literatura de nuestra lengua. ¿Y qué te da de diferencia ese espacio de lectura privado, que sería tu biblioteca en tu casa, o la biblioteca pública, o la calle, los bares, los cafés? ¿Dónde lees tú? No, yo soy un lector muy riguroso, no me resulta fácil leer ni siquiera en la cama o leer en un autobús. Me parece que el libro requiere, no exactamente de una solemnidad, pero sí de una suerte de respeto y de cierta formalidad. Yo leo sentado en un escritorio y leo siempre con una hoja de papel al lado y con un lápiz para ir anotando cosas. Entre escribir y leer no hay muchas diferencias realmente. Y leo de una manera formal y prefiero leer en mi casa y leer sentado en mi escritorio y leer textos que sean de mi propiedad, porque el vínculo con un libro es un vínculo casi amoroso, casi erótico, diría yo. Y en ese sentido es un poco difícil leer libros ajenos.
Eso no significa, Mercedes, por supuesto, que no acuda a las bibliotecas, sobre todo para la consulta de libros raros o de informaciones especializadas, pero la lectura, sobre todo apasionada, la lectura de un texto creativo, prefiero hacerla en el espacio propio y en el libro propio, más que en el espacio que se puede sentir ajeno, por grato que sea, ¿no? Pero supongo que has tenido algunos espacios que te han seducido, que te han invitado precisamente a esa lectura y a esa intimidad que tú personalmente buscas. ¿Qué biblioteca recuerdas con especial interés, gusto, en este transcurrir de lo que ha sido también tu vida, acerca de los libros, que te haya gustado, que te haya enamorado, pues? Recuerdo el espacio maravilloso de la biblioteca del Centro Universitario México, donde yo hice la preparatoria, que era un lugar demasiado poco socorrido, digamos, y donde no había demasiados estudiantes, y donde uno tenía realmente una paz maravillosa para pasar alguna hora libre entre una clase y otra en la lectura de algún texto. Después, claro, la Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras, la Biblioteca Central de la Universidad, la Biblioteca Nacional, que está bajo la custodia de la universidad y que es el reservorio más importante de nuestro país, que justamente nace de la expropiación de los bienes eclesiásticos, en este caso particular los bienes bibliográficos de la Iglesia, con las leyes de reforma que dan origen a esta gran biblioteca. Recuerdo también con mucha gratitud la biblioteca del Colegio de México desde que estaba en la calle de Guanajuato 125, y después el espacio asombroso y maravilloso de la Jusco. Son bibliotecas que he frecuentado mucho y que he querido, pero la biblioteca, sin lugar a dudas, que más quiero, que más aprecio, que más me gusta, es mi propia biblioteca, como es natural. El espacio de la biblioteca personal o individual creo que se puede parecer mucho a la persona que es la dueña de esa biblioteca, porque no hay dos bibliotecas iguales, sería absolutamente imposible pensarlo, no nada más por la selección de los libros, por los libros que configuran una biblioteca, sino por la manera en que están dispuestos, por la sintaxis que se genera por la vecindad de un libro con otro libro. Me parece que eso sí es estrictamente personal. Decía Borges que el primer ejercicio de la crítica literaria era precisamente acomodar una biblioteca. Saber que una cosa va junto a otra cosa ya implica realmente una sintaxis propia. Y hay lectores o escritores que acomodan sus libros de una manera absolutamente caprichosa, y hay quienes los ordenan de una forma muy rigurosa. Varía mucho, obviamente, de persona a persona, como varían las personas entre sí. ¿Y cómo debe ser, pues, bueno, no sé si deba de, pero qué podrías tú comentar respecto a la selección de esos libros que conforman la biblioteca? ¿Qué libros seleccionar, a qué lecturas darle preferencia, etcétera? También creo que esto es absolutamente abierto. Me parece que no podría haber ninguna receta ni ninguna recomendación de carácter general. Tampoco uno decide tanto qué libros va a leer y qué libros elige y qué libros selecciona. Los libros a veces se le presentan a uno a la mitad del camino como una especie de inspiración insólita, y uno puede apasionarse de manera extrema por un libro que a lo mejor no tenía previsto, del que no sabía nada y que le pudo haber transformado la vida. Y me parece que en estos casos el azar juega un papel importante, aunque cuando uno combina la creación literaria con la academia, como es mi caso, evidentemente que hay una buena cantidad de volúmenes que son seleccionados en términos estrictamente académicos, claro. Pero el libro del placer, el libro del gusto, el libro que se lee con verdadera pasión, el libro que no se puede dejar, el libro que lo desvela a uno, el libro que le impide dormir, el libro que uno no quisiera que se acabara nunca y al mismo tiempo uno quiere devorarlo, esa extraña coincidencia de dos elementos casi antitéticos. Ese es un libro que muchas veces se presenta de una manera azarosa, como puede ocurrir con el amor.
Claro, bueno, pues si te parece vamos a seguir conversando sobre por qué leer y qué leer, ¿Cómo no, cómo estos Mercedes? libros nos enamoran también, después de una pausa. Muy Volvemos. Gonzalo, estábamos hablando de ese enamoramiento que provocan ciertos libros y que te llevan finalmente a conformar tu biblioteca personal, tu selección de temas, etcétera. ¿Qué libros te han enamorado a ti en particular? Sería un poco difícil decir cuáles son los que me han enamorado. Pero los más... Porque me he enamorado de la lectura y llega un momento en que uno tiene esta especie de vicio. Es absolutamente imposible estar desayunando y no leer las instrucciones o las características nutricionales de la caja del cereal, ¿no? Pero bueno, hay libros Claro. que me han conmovido profundamente desde mi infancia y que uno recuerda como propios en el sentido de que van configurando una especie de patrimonio verbal que uno tiene. ¿Cómo cuáles serían? No sé, desde alguna lectura de Salgari, yo recuerdo alguna imagen maravillosa cuando Sandokan tomaba por la cintura a esta mujer maravillosa de la que me enamoré prematuramente, de nombre Mariana, y la tomaba por la cintura y describía Salgari que podía cerrar los dedos por delante, de manera tal que la mano de Sandokan era efectivamente muy grande, pero la cintura de esta mujer era de una brevedad admirabilísima. Aparte de ese viaje, perdón, con el amor, hay viajes también que te generan los libros. Tú, de hecho, escribiste El viaje sedentario. Claro, ¿Qué claro. otros libros, por ejemplo, te permiten ese viaje en la imaginación, en la creación? Bueno, no he sido muy dado a los libros de aventuras más que en la etapa infantil y adolescente. Pero ciertamente la literatura es un viaje sedentario. Uno puede viajar a otros tiempos, a otros espacios a través de la lectura de textos literarios. Después, evidentemente que tuvo una fuerza enorme en mi corazón, digamos, la lectura de la poesía lírica, sobre todo la poesía lírica de nuestra lengua, desde el romancero castellano hasta la poesía de Miguel Hernández o de Pablo Neruda, o de Ramón López Velarde, estos poetas que no es que uno se aprenda de memoria, pero que a fuerza de leerlos se van adhiriendo al corazón y que van configurando, repito, esta especie de patrimonio verbal que es nuestra mejor carta de identidad, nuestra mejor credencial, diría yo. Tú hablabas al principio de ese libro que te enamoró, pero también tú estás muy enamorado de la ciudad. ¿Hay algún libro o autor de arquitectura, por decirlo, o qué te ha enamorado de los libros La que verdad tocan es el que tema de son la ciudad? pocos los escritores que tocan el tema de la arquitectura. Uno de ellos, pero que no se refiere a la Ciudad de México más que muy ocasionalmente, es el gran escritor cubano Alejo Carpentier, que tenía realmente una doble o triple vocación. Yo creo que todo escritor tiene una vocación subyacente. En mi caso sería evidentemente la arquitectura, en el caso de Carpentier era la arquitectura y la música. Y pasear por las calles de las ciudades del Caribe de la mano de Alejo Carpentier es verdaderamente maravilloso. Y pasear por las calles de la ciudad, en tu último libro, Y retiembla en sus centros la tierra, hay ese vía crucis, ese paseo. ¿Qué ha implicado para ti como escritor esta nueva trayectoria, digamos, por ese espacio del centro histórico de la Ciudad de México? Antes que ese libro de Y retiembla en sus centros la tierra, escribí un pequeño texto, un ensayo que se llama México, ciudad de papel, donde hablo de la importancia de la ciudad
no tanto en la realidad, porque es una ciudad que hemos venido destruyendo de manera sistemática a lo largo de los siglos, sino de la literatura que ha hablado de esa ciudad y que es precisamente lo que tenemos de nuestra historia urbana, la literatura que se ha escrito sobre México, Tenochtitlan, desde la época prehispánica, de la ciudad del siglo XVI, de la ciudad barroca del XVII, de la ciudad neoclásica de los siglos XVIII y XIX, etc. Y ahora lo que quise hacer en esta novela fue precisamente disponer de un trayecto muy a la manera del Vía Crucis, donde cada estación es una cantina del centro histórico de la ciudad y donde el personaje, que es un profesor universitario, va recorriendo también las calles de ese centro y de alguna manera confundiéndose con esas calles, mimetizándose con ellas. Es un personaje que llega a momentos de una terrible degradación, que es precisamente la degradación misma a la que está sometida nuestra ciudad en su propio corazón, en el centro histórico. Y si volviéramos al tema de las bibliotecas, ¿cuál sería para ti esa biblioteca ideal del futuro? Si hacemos una referencia o una reflexión a lo que es actualmente el mundo de las computadoras, del internet, etcétera, ¿cómo serán o no esas bibliotecas de los próximos años, del próximo milenio? No es que no sea moderno, creo realmente mucho en todos los mecanismos electrónicos, sobre todo para la información, para el conocimiento, y me parece que estos mecanismos de alguna forma van a sustituir buena parte de los acervos bibliográficos. Lo entiendo perfectamente, incluso lo entendería como editor. ¿Para qué hacer una enciclopedia en papel o en soporte papel, como se le llama ahora, a lo que antes conocíamos con el amoroso nombre de libro? ¿Sí? Creo en los soportes electrónicos para el archivo o el cómputo de una gran cantidad de datos que pueden ser realmente muy importantes para la consulta y para el conocimiento, pero sigo creyendo que hay un invento maravilloso que data de hace muchísimos siglos y que es precisamente el libro. Alguien decía que dentro de algunas décadas alguien va a llegar a algún escritorio para registrar un objeto que va a sorprender mucho a esta oficina de patentes, porque va a ser un objeto que no necesita ningún tipo de energía y el que lo recibe como objeto nuevo para patentarlo, bueno, ¿y qué nombre le pondremos? Dice, libro. El libro es realmente un invento extraordinario y el vínculo que se tiene con el libro, con el papel, con la lectura, es realmente un vínculo que no me parece puede ser sustituido por un mecanismo electrónico, aunque este mecanismo sea muy pragmático, muy útil y cada vez menos complicado. Pero, no sé, el gusto por la tipografía, el gusto por el papel, por la textura, por esta cosa maravillosa que es el colofón, por la caja de un libro, por sus márgenes. Bueno, es claro, es el placer también del objeto que te acompaña, ¿no? Claro, que te acompaña en tu intimidad o en tu vida pública. Y a una personalidad que también acompañó muchísimo el libro, como tú sabes, fue Alfonso Reyes. Y ahora vamos a presentarles a ustedes lo que es la Capilla Alfonsina. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti, Mercedes, por haberme invitado a este magnífico programa. ¿Cuántos volúmenes conforman la biblioteca inconforme de Alfonso Reyes? En el hogar último y visible que recibieron sus libros, solo podemos encontrar una mínima parte del recorrido intelectual de uno de los lectores más fecundos del siglo XX mexicano. 2 pisos de libros, ordenados meticulosamente, ofrecen una crónica de aquello que es posible acumular en una casa biblioteca, es decir, de aquellos libros que es posible adquirir en condiciones ordinarias, pero también extraordinariamente casuales, como lo muestran muchos de sus libros incunables y de limitadas ediciones. A primera vista, lo que el visitante topa es una colección ordenada por los temas de su fascinación. Sin embargo, la obra y el pensamiento de Reyes desdicen las normas de clasificación y rechazan el orden jerarquizado de los temas, porque el pensamiento de Alfonso Reyes, es decir,
el cúmulo enorme de lecturas propone una clasificación física imposible de los libros. O alguien podría decir qué libros reposan o se mantienen activos en sus extraordinarios ensayos de la experiencia literaria, de la antigua retórica, o para ir aún más lejos, de qué volúmenes están nutridas Ifigenia Cruel, Ancorajes, Los 7 sobre Deva o su cartilla moral. Si quisiéramos ordenar ese conjunto de objetos que llamamos libros, bajo el rigor estricto de su pensamiento, resultaría imposible la tarea, porque su pensamiento procedía por asociaciones que se tornan imposibles en el orden físico del mundo bibliotecario. Los libros se repiten, recurren en los temas de su devoción, se desdicen, otros desaparecen misteriosamente para volver a aparecer en tal o cual tema, en tal o cual ensayo. Decía el escritor francés Roland Barthes que una de las herencias más pesadas que se le pueden legar a los hijos e incluso a los amigos es una biblioteca, porque representa una especie de Babel, frente a la cual la pregunta irremediable es ¿por dónde empezar? Y esa duda permanente de todo lector apasionado por saber se multiplica a diario sin importar las geografías. Harían falta varios adjetivos y caracterizaciones para intentar definir la pasión de Alfonso Reyes por los libros y la lectura. Bibliotecario, archivista, buscador de índices, inventarista, simple lector que supo reintroducir en su ficción la pasión expansiva por la biblioteca. Sin embargo, aunque ese orden riguroso que guardan sus libros en la casona de la Condesa es engañoso, no deja de ser fascinante recorrer con la mirada los lomos de esos libros que no dejan de invitarnos a un itinerario propio de lecturas y a empalmarse con los recorridos vitales de un escritor que intentó toda su vida establecer un mapa de lecturas y relecturas, una guía espiritual para los ojos. Continuando con nuestro recorrido por las grandes bibliotecas particulares en nuestro país, les invitamos ahora a conocer la casa de dos matrimonios notables en el mundo de las letras, el de Beatriz Espejo y Emanuel Carballo, y el conformado por Elba Macías y Heraclio Cepeda. Acompáñenos. Iniciada hace 50 años en Guadalajara, la biblioteca que el crítico literario Manuel Carballo comparte con su compañera, la también escritora Beatriz Espejo, reúne en la actualidad unos 25,000 volúmenes y agrupa temáticamente la obra de escritores mexicanos e hispanoamericanos de 1950 hasta nuestros días. Entre sus mayores tesoros se encuentra ahí el manuscrito original de 100 años de soledad, la célebre novela de Gabriel García Márquez. Yo creo que la biblioteca refleja al dueño y el dueño se refleja en la biblioteca. Esta es una biblioteca que me define de cuerpo entero. Literatura mexicana, historia de México, de América Latina, en un primer plano, y después como un coro más amplio, pensando en la acepción griega, la literatura europea, las ciencias, más las sociales que las puras, la filosofía, el psicoanálisis, la sociología, y revistas y libros de arte. Ahora hay que decir que es una biblioteca de un escritor pobre, que ha vivido de su trabajo y que no ha podido encuadernar sus volúmenes porque con ese dinero compra 2 libros más. Es una biblioteca a la rústica, entre 2 ediciones, la más corriente y la más cara. Compro la más corriente siempre y cuando esté exacta y perfecta. Los libros son unos en la adolescencia, otros en la juventud, otros en la madurez y otros en la edad provecta. O sea, que refleja quién he sido, quién soy, y si la vida me concede algunos años más, quién seré a principios del siglo XXI. Una biblioteca es la historia de una vida y aparte de una obsesión, y aparte de los gustos personales y de una vocación en el caso de los escritores, que no solamente son lectores, sino que usan su biblioteca como instrumentos de trabajo. Esta biblioteca tiene como ventaja la de las dedicatorias. Hay libros de Cortázar, de Revueltas, de Novo, de Pellicer, de Arriola, de Rulfo, dedicados a Emanuel o a mí o a los dos. Y claro, un día tendré que recoger los libros que están en casa de mi mamá y entonces nos tendremos que mudar a otro lado porque es ya una especie de enfermedad, ¿no? Los libros también se lo comen a uno, se vuelven demandantes, se enojan y se tragan los libros y anda uno buscándolo por todos lados y es mejor ir a las librerías y comprar otro que perder 2 días buscando lo que se le perdió a uno. En fin,
Sin embargo, es un placer también ser custodio de una biblioteca, porque uno se vuelve un poco custodio de su propia biblioteca y siente como el caracol que va con su casa a cuestas. Uno va con su casa a cuestas y con su biblioteca a cuestas. El cuentista y escritor Heraclio Cepeda, junto con la poeta Elba Macías, son matrimonio y también matrimonio literario. Entre ambos han reunido una biblioteca importante que asciende a unos 7,000 volúmenes, de la cual platican. Tiene dos orígenes diferentes. Uno, mi familia. Algunos libros, sobre todo los libros antiguos de Chiapas, vienen desde la biblioteca familiar. Y luego la otra parte, la mayoritaria, se ha ido formando en los 36 años que tenemos él y yo de vivir juntos. Entonces es una biblioteca que tiene cosas de China, cosas de la Unión Soviética, cosas de Asia Central, de la India, pero fundamentalmente Chiapas. Es una biblioteca que se ha ido especializando en asuntos de Chiapas. Hay que tenerle mucha paciencia, mucho cariño, se fumiga una vez al año, el polvo es un problema siempre constante. Y yo creo que el cuidado principal es de los amigos también, ¿no? Hay que vigilar mucho los préstamos, aunque sea molesto, hay que escribir a quién le prestan los libros, porque es imposible saber. Además tú sabes que las buenas bibliotecas se forman robando libros también, ¿no? Ambas bibliotecas empezaron en la adolescencia, por separado. Ahora, la unión de los títulos de Cepeda y Macías son un patrimonio único, espiritual y material, que piensan legar a su hija. Hay libros en esa sección de la biblioteca que son míos desde la juventud, desde muy adolescente. En la parte que llamamos la biblioteca de poesía, la tengo ordenada por orden cronológico. Es muy extraño, cada uno tiene su orden. Está la poesía prehispánica, la colonial, luego la generación de taller. Tengo también algunos poetas del siglo de oro encontrados en librerías de viejo. Tengo una antología de poesía amorosa española encontrada en Pekín. Y hay poetas que tienen un lugar específico. Por ejemplo, todo lo de Jaime Sabines, todo lo de Rosario Castellanos, todo lo de Olga Orozco. Son tesoros por distintas razones. A veces no son libros tan antiguos como difíciles ya de encontrar. La tesis de Rosario Castellanos, o primeras ediciones de Jaime Sabines. Tiene tantos años de esfuerzo, de trabajo, de cuidado, que lo considero un patrimonio espiritual y un patrimonio material. Esa es la mayor riqueza que tenemos, ¿no? El tesoro de la casa, ¿no? Incluso me he pensado qué destino pueda tener, ¿no? En Chiapas hay muchas bibliotecas públicas que han sido saqueadas. No se puede pensar en una donación así nada más, porque hay el peligro de que sean saqueadas, que no sean cuidadas. Entonces yo creo que es un patrimonio para mi hija y que ella decida. Interesantes, ¿verdad? Los comentarios que nuestros compañeros Ana Cecilia Terrazas y Héctor Rivera nos han hecho sobre las bibliotecas privadas. Y como afirmaba Emerson, y seguramente con razón, cada biblioteca, sobre todo como las que estamos conociendo, son una especie de gabinete mágico en donde están encantados los mejores espíritus de la humanidad, esperando seguramente nuestra palabra para salir de su mudez. Vamos ahora a una pausa y volvemos. Vamos ahora, si les parece, a escuchar a nuestra compañera Claudia Hernández de Valle Arizpe. Ella conversó con el director de los institutos Goethe en Alemania, me refiero a Joaquín Sartorius. Ambos platicaron sobre sus bibliotecas y su inserción en la era digital. Herr Sartorius, vielen Dank. Ich möchte zuerst fragen, in dieses Buch, in den Winterkammern, schreiben Sie über die Alexandrinischen Bibliothek. Warum sind Bibliotheken so wichtig jetzt oder immer? Ja, ich glaube, dass Bibliotheken wirklich immer wichtig waren und wichtig sind. Ich habe beim Goethe-Institut auch sehr viel mit Bibliotheken zu tun. Wir haben
100 Bibliotheken auf der ganzen Welt und noch einmal 43 Lesesäle. Und unser Hauptanliegen ist natürlich jetzt die traditionelle Bibliothek mit den Büchern zu erhalten, aber auch sehr viel zu tun in den neuen Medien. Also ich hoffe auch, dass dieses Institut hier in Mexico City bald PCs hat und dass man im Internet surfen kann. Der Bestand einer Bibliothek im Goethe-Institut, wie groß ist dieser Bestand? Also das ist sehr, sehr unterschiedlich von Ort zu Ort, weil wir möchten auch nicht Konkurrenz machen zu den Bibliotheken, die in einer gewissen Stadt sind. Also wenn ich jetzt Washington nehme mit der Library of Congress, da muss man sich fragen, braucht ein Goethe-Institut dort überhaupt noch eine Bibliothek und wenn dann eine ganz, ganz spezialisierte? Ich denke, hier in Mexico City ist es vielleicht wichtig, doch sehr viel über deutsche Literatur und Philosophie zu haben, also in der Originalsprache. Arbeitet Goethe-Institut mit Stiftungen, mit Sponsoren? Wie ist das? Könnten Sie das ein bisschen erklären, wie Sie arbeiten? Also wir werden hauptsächlich finanziert von der Bundesregierung, aber das ist nicht genügend Geld. Wir haben eigene Einnahmen, insbesondere durch den Sprachunterricht. Aber wir sind auch sehr darauf angewiesen, mit Sponsoren zu arbeiten. Und ich denke, wir haben im Jahr durch die Leistungen von Partnern und durch Sponsoren vielleicht noch einmal 40 Millionen Mark für unsere Projekte. Aber wir machen sehr viel mit der Wirtschaft und Mexico City ist eigentlich ein leuchtendes Beispiel, weil es gibt ja hier diese Kulturstiftung, die deutsche Firmen gegründet haben und die Jahr für Jahr doch große Projekte wie zum Beispiel jetzt die Ausstellung von Baselitz finanziert haben. Liest man sehr viel in Deutschland? Die Studenten? Na, die Studenten lesen natürlich alle, weil sie lesen müssen. Genau. Aber ich glaube, in Deutschland, man liest viel mehr in Frankreich, in Deutschland als in andere Länder. Ne? Also ich glaube, dass rund 20% der Bevölkerung regelmäßig lesen und auch regelmäßig Bücher kaufen, also in Buchhandlungen gehen und kaufen. Aber man kann natürlich sagen, was sind 20%? Es wäre viel schöner, es wären 50%. Ja. Sind Bücher teuer in Deutschland und darum sind Bibliotheken auch sehr, sehr wichtig. Ne? Aber sind die Bücher Also ich glaube, teuer? aus mexikanischer Sicht ist ein Buch in Deutschland schon sehr teuer. Sehr teuer. Also ich habe gerade eine Anthologie herausgegeben, das ist ein Buch von 200 Seiten, aber das kostet 38 Mark, das ist schrecklich teuer. Und ich schimpfe mit meinem Verlag. Ja. Wie sind diese Bibliotheken von Goethe-Institut organisiert? Haben Sie viel Roman? Was lesen Sie mehr in Deutschland und in die ganzen Institute, wenn wir von Welt sprechen, diese 100 Institute mit Bibliotheken? Ne? Also ich sage das nochmal, es richtet sich sehr stark nach den Gegebenheiten am Ort. Also wenn Sie jetzt eine Bibliothek nehmen in Afrika, die hat eigentlich fast alles, weil die nationalen Bibliotheken vielleicht noch nicht so ausgebildet sind. Aber es ist eigentlich immer ein Bestandteil an deutscher Literatur, an deutscher Philosophie, vielleicht auch an deutscher Kunst und an Filmgeschichte, Filmtheorie und so weiter. Ja, das würde sehr, sehr schön sein, sehr gut. In diesen Jahrtausendwende, sagt man es so, wie sehen Sie Literatur, Bibliotheken in general? Wird etwas sich verschieden sein mit diesem Fin de Millennium? Ja? Nein, ich glaube nicht. Also man redet zwar immer wieder von einem virtuellen Kulturinstitut, man redet auch von einer virtuellen Bibliothek, wo im Grunde dann alles nur noch im Netz ist und abgerufen werden kann. Aber ich glaube, das wäre zu einseitig. Ich denke, es muss beides geben. Es muss den Kontakt zum Buch geben, es muss die zwischenmenschliche Begegnung geben und es muss aber auch das Internet geben. Bücher werden nie Ende. Ich glaube nicht. Doch. Wir hoffen Nein. es wohl. Ja. Ne? Ja. Vielen Dank, Herr Dankeschön. Sartorius, vielen Dank. Danke. La historia de la lectura es tan personal como universal. Es finalmente la historia de la especie humana y la han guiado personajes tan paradigmáticos como San Ambrosio, por ejemplo, uno de los primeros en aprender a leer en silencio, Diderot, que creía en los poderes terapéuticos de las novelas picantes, las damas de la corte japonesa del siglo XI,
quienes escribían ellas mismas los textos que querían leer, o Colette, quien leía en la cama para protegerse del bullicio social. Borges, por su parte, pedía leyeran para él su madre, amigos o quien estuviera a su lado. Stevenson, quien no quería aprender a leer para no privarse del placer que le producían, por ejemplo, las lecturas de su niñera. ¿Se ha preguntado usted qué leen nuestros escritores? Una parte de la respuesta la tiene Javier Aranda Luna. Veamos. Unos meses antes de su muerte, visité a Luis Cardosa y Aragón. Después de una breve plática, me pidió acompañarlo a su biblioteca. Quería mostrarme Lázaro, uno de sus últimos poemas. Poema extenso e intenso, cuyo centro es la resurrección. En el camino le recordé que en alguno de sus libros cifraba las 2 fechas de los hombres en un parpadeo. También me dijo, la resurrección es un parpadeo. Y en un parpadeo descubrí que su biblioteca se había reducido a unos 20 o 30 libros donde sobresalían algunos clásicos griegos y latinos publicados por la Pléiade, los simbolistas franceses y algunas novedades que había recibido de sus amigos. ¿Y su biblioteca?, le pregunté. Ahí está, me dijo. Los demás libros se los regalé a la Universidad de Guatemala. ¿No los extraña? No, repuso. Los libros que leí siguen siendo míos. Cardosa y Aragón seguramente habría compartido la idea de su amigo Fernando Benítez, la de poner en sus tarjetas de presentación, debajo de su nombre, lector de novelas. Novelas que podían ser, para Cardosa, plaquettes de poemas, ensayos, crónicas y libros como la Biblia, que releía para pulir su propio estilo. Para el autor de Pequeña Sinfonía del Nuevo Mundo, la poesía podía encontrarse, de hecho, en cualquier volumen bien escrito. Alguna vez Octavio Paz me comentó lo siguiente: desconfíe de las personas que solo leen poesía. Tenía razón. Algunos jóvenes que se jactan de leer solo poesía y de escribirla ofrecen con frecuencia estructuras vacías, artefactos con manivelas que solo producen ruido. A partir de ese comentario, descubrí que los grandes poetas leen, como se dice, de todo. Álvaro Mutis es un devoto de la historia y la biografía a quien debo, por su entusiasmo, Chateaubriand y el Cardenal de Retz. A Jaime García Terrés le atraía la crítica literaria que rayaba en lo policíaco, como las páginas de En busca de J.D. Salinger, de Ian Hamilton, o los sofisticados juegos de palabras de Joyce. A Ramón Xirau le han atraído, desde hace tiempo, las utopías y distopías de Platón, Moro, Campanella, Orwell, Huxley. A Francisco Cervantes, novelas como El Estandarte o El Barón Baje, de Lernet Jolenia, que ha releído no sé cuántas veces y en las que ha encontrado atmósferas similares a las que empleara Rulfo en su narrativa. La relectura entre los escritores es frecuente. Establecen lazos con otros escritores, con quienes conversan en silencio. Para ellos siempre hay algo nuevo de qué hablar, aunque los temas sean los mismos. La muerte, el amor, los celos, el horror de la guerra, la figura que traza un ave en su vuelo, el nacimiento de un día que siempre será el primero, las idénticas ondas del mar que siempre son otras y las mismas. Un libro, en efecto, es un espejo que nos ofrece todos los días una imagen distinta. Ana Cecilia Terrazas nos presenta ahora su habitual sección del elogio de la lectura. Son las recomendaciones sobre qué leer y por qué leer. Bueno, supuestamente es importante, ¿no?, leer, ¿no?, el hábito de la lectura, ¿no? Pero no creo que a la manera que se piense habitualmente, ¿no?, de que inducir la lectura, ¿no?, obligar la lectura. Yo creo que es un placer, ¿no?, que se va adquiriendo, ¿no?, y qué suerte quien lo tenga, ¿no? Es necesario porque es natural, se lee como se ve, como se piensa, para encontrarse con el mundo, con la vida. Las personas no existimos sin los otros, las otras, y un modo de vincularnos es a través de esa comunicación con un interlocutor inmenso, infinito, que es el conjunto de los autores a los que uno se aproxima.
Y yo abogo, ¿no?, por la lectura en sí, no la lectura para, ¿no? O sea, también es como que se piensa, ¿no?, que es una lectura medio didáctica, ¿no? Tú lees para aprender, para llegar a algo más. Es una función natural, por eso es tan grave el analfabetismo, porque es contra natura, es una disminución de las capacidades de las personas. Creo más en esa lectura en sí misma, ¿no?, en ese placer por las letras, por el lenguaje, ¿no?, por la construcción, ¿no?, literaria. Hay que leer aquello que esté a la mano. El mejor libro es el que está a la mano. Y luego hay en la literatura mexicana, por ejemplo, autores imprescindibles como Martín Luis Guzmán, como Ricardo Garibay. Bueno, los rusos, ¿no? Vienen así, ahí hay como 50 títulos, ¿no? Hay que leer los periódicos, hay que estar inserto en la vida de todos los días. Uno es menos persona si no participa en la vida colectiva, en la vida social. Literatura japonesa, literatura rusa, no es lo que mayormente leo, ¿no?, lo que mayormente me interesa. Borges decía que él no leía los periódicos porque de lo verdaderamente importante, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna, de todas maneras se enteraba. Pero eso solo le ocurre a Borges. Sobre dos excepcionales escritores se centra hoy la sección de Claudia Hernández de Valle Arizpe. Me refiero a Gabriel Said y Alejandro Rossi. Vamos con ellos. Hoy me quiero referir a Cartas Credenciales, el volumen más reciente del cuentista y filósofo Alejandro Rossi, que apareció, por cierto, solo 6 meses después que La Fábula de las Regiones, otro libro espléndido de este autor. Historias donde destino y paisaje se funden en la voz de los personajes, en un territorio donde la realidad distorsionada es siempre materia para la reflexión. En Cartas Credenciales, el lector de Rossi identifica claramente sus rasgos estilísticos más propios, como el sentido del humor, la precisión y la emoción. La manera que tiene de involucrarse con sus temas de la memoria distante o de la memoria inmediata son múltiples. Por ejemplo, el patio de una casa en Caracas, Venezuela, la rabia frente a la muerte de un amigo, los lazos de una amistad que se fortalece con los años, como en el caso de Rossi y Octavio Paz, los textos celebratorios por el ingreso de un músico o de un escritor al Colegio Nacional, y del cual Rossi también es miembro, son tema de este libro, tanto como sus 3 patrias, Italia, Venezuela y por supuesto México. Por otra parte, quiero mencionar 2 libros del también poeta y ensayista Gabriel Said, que sin ser nuevos títulos, sí son versiones corregidas, una aumentada y la otra disminuida, pero no en calidad. Se trata de leer poesía que Said publicó hace muchos años, en el 72, bajo el sello también de Joaquín Mortiz, y que hoy circula en una 5ª versión corregida otra vez por su autor y que incorpora nuevos textos. Es un libro divertido, ágil, donde hay cabida para los experimentos poéticos, para las encuestas aparentemente inútiles sobre el tema, textos sobre la naturaleza del aforismo, del graffiti, o sobre la suerte siempre impredecible que tiene una antología literaria. Bajo la idea de que la poesía no es cosa fácil, no es fácil leerla, Gabriel Said, en este volumen ya clásico de la literatura mexicana, nos dispone obra y autores. La poesía como una materia no solo cercana, sino penetrable, a pesar de su ambigüedad y de su misterio. El otro volumen de Said que comenzó a circular este año es Reloj de Sol, que reúne su poesía escrita entre el 52 y el 92. Se trata de la primera versión de su poesía completa, un libro sobrio, clásico, en el que reducir es ganancia. Antología, pero también, digámoslo, anti-antología, porque rompe con la idea de que reunir es juntar. Sumar páginas en un ejercicio a veces erróneo de la desmesura y de la arrogancia. Reloj de Sol, por el contrario, es un libro cuidadísimo, una obra de obras. Una publicación de Conaculta en la colección de poesía Práctica Mortal. Es un libro donde lo que pasa nos acompaña, donde hay soles como panes y donde la furia puede ser, por ejemplo, otra forma de la gratitud.
Visitemos finalmente otras dos grandes bibliotecas privadas. En esta ocasión, la del maestro Andrés Enestrosa, quien aunque estaba de viaje, generosamente nos permitió entrar a ese recinto privilegiado, y también la biblioteca de Juan Villoro. Reconocido literato mexicano, don Andrés Enestrosa ha reunido una relevante biblioteca privada. Articulista, escritor y lector incansable, Enestrosa nació en Ixhuatán, Oaxaca, por lo que sus lenguas maternas fueron el zapoteco y el guave. Su incesante curiosidad intelectual lo motivó desde muy joven a aprender el español y a leer todo lo que le quedaba a su alcance. Como a todo intelectual, a Enestrosa le resultó imprescindible hacerse de libros y más libros a lo largo de su vida. Comenzó a adquirirlos de manera sistemática desde que llegó a vivir a la Ciudad de México en 1922. Resultado de esas adquisiciones es la biblioteca ubicada en su casa que, de acuerdo con su hija Cibeles, cuenta con un acervo estimado de 35,000 ejemplares. Si bien tiene libros sobre literatura, arte, poesía y filosofía, el escritor integró un importante catálogo histórico. En cuanto a literatura, la mexicana y la iberoamericana son los rubros más nutridos. El orden de los libros, dice Cibeles Enestrosa, lo tiene mi padre en la cabeza y cada volumen lo cuida y acaricia porque representa para él un pedazo muy preciado de su vida. Lugar favorito de trabajo escrupuloso, hace 28 años que esta biblioteca de Enestrosa le significa gran orgullo, una pasión. Para el escritor Juan Villoro, su biblioteca también es como una concha de caracol que le permite seguir escribiendo. Sin embargo, a sus 43 años de edad, Villoro no se preocupa por verla crecer. A mi modo de ver, una biblioteca de servicio, una biblioteca de combate, que es la que a mí me interesa, debe tener los libros que a uno le gusten, los libros que a uno le sirvan. Por eso yo creo que es muy importante regalar libros. O sea, yo realmente esperaría que dentro de 40 años mi biblioteca tuviera más o menos estas dimensiones, una dimensión manejable por mí, simplemente que hubieran cambiado algunos libros y que otros hubieran permanecido ahí. Bueno, en realidad yo no me precio de tener una biblioteca, sino a duras penas un estudio donde hay un amontonamiento de libros. Varios de los libros que yo tengo aquí no son míos, algunos me los he robado de manera consciente, otros de manera inconsciente. Me faltan muchos libros que he prestado y no me acuerdo que los he prestado o que alguien se ha llevado de manera inadvertida. De modo que es una especie de colección accidental, ¿no? Una reunión azarosa, pero que yo aprecio mucho porque la requiero un poco como de concha de caracol para seguir escribiendo. Básicamente tengo los libros ordenados en literatura hispanoamericana, literatura en otras lenguas, una sección de clásicos anteriores al siglo XIX, digamos, y una sección de ensayo. En cuanto a bibliotecas privadas, la más asombrosa que conozco en México es la de José Luis Martínez, que tan solo en su sección de revistas es una biblioteca que compite con la Hemeroteca Nacional y donde está el escritorio donde se suicidó Torres Bodet. Yo creo que una biblioteca ser pequeña como objeto de trabajo. Yo no soy una persona que piense en vivir así como el Minotauro en un laberinto rodeado de libros que yo ya no pueda controlar. Es así como hemos llegado al final de nuestro particular elogio de la lectura, las bibliotecas y por supuesto del libro, ese objeto que para Montaigne debe ser una forma de felicidad. Los invito a que nos acompañe, por supuesto, la próxima semana en otro programa más de Asterisco, la revista televisiva semanal del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Muchas gracias, buenas noches y hasta entonces. Thank you.